Al final de la tarde de este domingo 18 de agosto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia anunció que había avanzado hasta 60% con el peritaje técnico del material electoral que recibieron de 9 de los 10 ex candidatos presidenciales de los partidos que les apoyaron y del mismo Consejo Nacional Electoral en el contexto del recurso contencioso electoral introducido el 31 de julio por el presidente reelecto Nicolás Maduro Moros para dirimir y aclarar todo lo concerniente a los comicios presidenciales del domingo 28 de julio. Ahora, los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, encabezados por su presidenta y primera autoridad del Poder Judicial, Beatriz Rodríguez, acudieron este domingo a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral venezolano acompañados por veedores y peritos internacionales, luego de finalizado el proceso de transcripción de la muestra representativa de las actas de escrutinio consignadas por el Poder Electoral y procedieron a validar las actas físicas contra las actas recibidas en la base de datos del Centro Nacional de Totalización de la máxima instancia comicial. Ahora, veamos cómo avanza el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia en pro de garantizar el respeto a la voz del pueblo el pasado 28 de julio, porque todo este trabajo se articula entre los equipos del órgano judicial y del ente electoral con el interés de garantizar la voluntad del pueblo y enfrentar la campaña de desprestigio y deslegitimación contra la institucionalidad del país, especialmente orquestada por la extrema derecha y sus aliados hegemónicos. Por supuesto, para avanzar en este proceso de investigación, nosotros hemos lanzado una encuesta al público, a nuestra audiencia, y la hemos contextualizado de la siguiente manera. El Tribunal Supremo de Justicia avanza en el proceso vinculado con el recurso contencioso electoral para dirimir y aclarar todo lo concerniente a las elecciones del 28 de julio. Cuando se pronuncie el TSJ, ¿qué harán los ex candidatos y partidos, así como los ciudadanos? Pusimos 4 opciones. Una es acatar y promover la paz. La segunda opción, profundizar el diálogo y desarrollo nacional. La tercera opción, aceptar la realidad y reorganizar sus ideas. Y la cuarta sería que la ultraderecha podría desconocer la institucionalidad del país. Si usted no ha participado aún, puede hacerlo, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas. Y por supuesto veremos las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y como es costumbre en nuestro programa, siempre nos ubicamos con un personaje, una persona que esté vinculada con estos temas, que lo haya investigado, que lo estudia y que bueno, nos ayude a reflexionar sobre esto para darle más veracidad a la información. En este caso se trata de Douglas Querales, ya lo hemos tenido en otras oportunidades, es abogado internacionalista, él está en el estado Zulia, vale decir que es el estado más poblado electoralmente hablando, y además está en el occidente del país, una zona petrolera, zona agrícola, una zona limítrofe con Colombia. Es un lugar estratégico de Venezuela y ahí está Douglas Querales. Y bueno, yo que he estado allá, sé que el Poder Judicial allá también es muy activo y muy dinámico. Douglas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis Guillermo. Saludos. Un placer poder intervenir en tu programa en un tema tan sensible y tan esencial hoy para Venezuela y buena parte del mundo. Así es, Douglas. Es bueno entonces, como ha hablado del mundo, explícale a la audiencia de otros países de forma muy didáctica, como tú, buen docente que eres, qué es lo que está haciendo en este momento el Estado venezolano a través de las instancias del poder electoral, el poder judicial, el poder popular, el poder ejecutivo, todos los poderes en este contexto del contencioso electoral que introdujo el presidente reelecto Nicolás Maduro, pero para legitimar y certificar su reelección se requiere de este proceso. Luis Guillermo, no podemos perder de vista, y es el elemento central por el que se ha recurrido, o el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recurrió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para interponer el recurso contencioso electoral por el ataque de carácter cibernético del cual fue víctima el Consejo Nacional Electoral, lo que impidió que el sistema de transmisión de datos pudiese
actuar con la normalidad que ha significado todos los procesos electorales. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que un candidato de la extrema derecha que participó en el proceso electoral se dio por ganador y actuaron en dos direcciones. Una, convocando a la violencia para causar todos los daños que se produjo sobre bienes públicos, privados, y causaron la pérdida de vida de aproximadamente unas 25 personas. Y por el otro lado, publicaron en una página web unas presuntas actas que sin duda alguna, pero ese es una de las aristas que le corresponde en este recurso contencioso electoral, en esta investigación que ha venido llevando a cabo y en esta labor de colocar cada cosa en su lugar, que es determinar la legalidad o la ilegalidad de esa publicación de esas actas. De tal forma que para remontarnos a los orígenes de las razones por las que se recurrió a este proceso, recordemos que el recurso contencioso electoral es o mejor dicho, la sala electoral es una jurisdicción especial con competencia exclusiva y excluyente de controlar todos los actos, actuaciones y abstenciones de los organismos electorales. Aquí hubo un hecho que, en vista de los acontecimientos que se desarrollaron los días 29, 30 y 31, de violencia desmedida propia de la derecha extrema, que nunca actúa en el marco de la legalidad y de la institucionalidad, sino que necesitaban manchar el proceso electoral. Pues bien, de esa forma era necesario, y además actuando como un estadista, el presidente Nicolás Maduro, para preservar la paz del país, recurrió a la institución competente, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para que dirimiera la controversia que se suscitó a raíz de los hechos que ya hemos narrado. Bueno, Douglas, entonces vamos a ver un momentico. Es necesario entender cómo funciona este proceso de validación que estamos entonces colocando. Nuestro equipo de producción me puede ayudar con eso. Es un proceso de validación que ejecuta la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de la validación de actas físicas con las actas digitales, un mecanismo implementado en el sistema electoral para garantizar la transparencia y veracidad de los resultados oficiales. La comparación entre las dos actas es crucial para verificar la coincidencia de los resultados y, por ende, demostrar la credibilidad del proceso oficial. Este procedimiento se valida en el Centro de Datos del Consejo Nacional Electoral, donde yacen los servidores con los votos digitales recopilados. Sin embargo, el sistema de validación es tan seguro que las actas cuentan con una codificación que permite certificar la autenticidad de los resultados, y en caso de haber alguna discrepancia se procede a un conteo manual. Es muy importante que lo sepan. Bien, ese es parte del contexto jurídico de este asunto, Douglas, pero sí nos encantaría que tú nos aclararas eso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, esta correlación de datos, los que están en las actas físicas y los que están en las actas digitales. ¿Qué debería pasar allí? Era evidente que el cronograma procesal que empleó la sala electoral, primero de convocar a todos y cada uno de los actores que tuvieron que ver con este proceso. Uno, los candidatos a la presidencia. Dos, las organizaciones de carácter político que los postularon. Tres, el Consejo Nacional Electoral, para que
con respecto a lo que, por ser el órgano rector del proceso electoral, tenía cada uno de estos actores que aportar los elementos de carácter probatorio para que una vez que se pasara a la fase en la cual hoy estamos, que son los expertos junto con veedores que están revisando el sistema para hacer el cotejo correspondiente entre el acta física y lo que es el sistema digitalizado, para que sin duda alguna, si hubiese un espíritu democrático, un espíritu de respeto a la legalidad, un espíritu de respeto a la institucionalidad, hubiese sido muy fácil con respecto pues al candidato que se ha opuesto a participar de este proceso, y el resultado, sin lugar a dudas, que lo esperamos con ansias todos los venezolanos y toda la comunidad internacional, de esta transparente actuación de todos los factores de expertos, de veedores, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que con las pruebas que allí están tangibles puedan entonces llegar a una conclusión que lógicamente será la sentencia que dictarán en los próximos días. Recuerda que el proceso son 15 días hábiles prima facie, pero que son prorrogables en caso de que se requiera por algunas circunstancias de mayor tiempo para anunciar la sentencia al país de acuerdo a lo que se obtuvo del acervo probatorio y la participación técnica en este proceso. Mira, Douglas, hay un detalle importante que conservemos allí para el final del programa, porque te voy a hacer alguna pregunta sobre la sentencia, pero lo importante es lo siguiente. Recordemos que de los 10 candidatos, o sea, los 10 ex candidatos ahora, uno no se presentó, ¿ok? Otro de la derecha se presentó, pero no firmó digamos, el acta de la primera audiencia general, y además los 3 partidos que respaldaban a Edmundo González, el candidato de la ultraderecha, no presentaron pruebas, no presentaron actas, y tampoco Enrique Márquez, otro candidato, tampoco presentó pruebas. Es decir que de los 10 candidatos, 8 presentaron sus actas. De los 38 partidos, 35 o 34 presentaron sus pruebas. Así que es importante que vayamos anotando para el final del programa qué vamos a hacer con esa gente que no llevó pruebas al evento. El marco jurídico en Venezuela está basado, por supuesto, en la Constitución de la República Bolivariana y establece los principios fundamentales para el proceso electoral, garantizando el derecho a la participación política de los ciudadanos. La Ley Orgánica de los Procesos Electorales, también abreviada como LOPRE, y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia son esenciales para la validación de actas físicas y digitales. La Ley Orgánica de los Procesos Electorales asegura que las actas físicas se comparen con las digitales, lo que es crucial para la transparencia electoral. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia supervisa que los procesos se realicen de acuerdo con la ley, interviniendo en la validación de actas y resolviendo disputas, lo que refuerza la confianza en los resultados, como se evidenció en las elecciones del 28 de julio de 2024. Bien, eso es parte del marco jurídico. Douglas, tenemos la suerte de que nos vas a acompañar en la siguiente parte. En la siguiente parte del programa, Douglas Querales, voy a pedirte que vayas pensando cuáles son los escenarios que se pueden presentar en este caso. Es decir, cuáles pudieran ser las sentencias o la sentencia que daría la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuáles son los elementos que estarían presentes en esa sentencia en relación con la veracidad del proceso electoral, en relación con el sabotaje que recibió el CNE, en relación con los desacatos de algunas personas que no fueron al tribunal, los que no llevaron las pruebas. Bueno, hay un montón de cosas que debería tener esa sentencia, si no me equivoco. Pero quédate con nosotros, Douglas, que en la próxima parte lo estaremos hablando aquí.
Entonces quédense con nosotros porque eso y mucho más lo vamos a ver aquí en El Mundo desde el Sur. Bueno, seguimos en El Mundo desde el Sur, seguimos conversando con el abogado Douglas Querales Cordero, abogado internacionalista, está en el estado Zulia, pero desde allá ve las cosas muy claras porque tiene una gran experiencia al respecto. Douglas, tal como te adelanté antes de la pausa, hay varias inquietudes que tenemos en torno a este asunto. El sector de la oposición extrema es desmentido nuevamente en medio de su narrativa errónea de fraude electoral, intentando imponerse en el Palacio Presidencial de Miraflores para entregar el poder político y económico a sus aliados hegemónicos del norte. Uno de los casos de fraude de la oposición ocurrió en la ciudad de Tinaquillo, en el estado Cojedes, pues el escritor e investigador español Román Cuesta, especialista en datos y fake news o mensajes falsos disfrazados como noticias, publicó un análisis donde aseguraba que en el sitio web impulsado por la extrema derecha en el municipio de Tinaquillo se generaron 61 supuestas actas alusivas a un número igual de mesas electorales. El analista concluyó que 52 de ellas resultaron fakes, es decir, falsas. Demostró irregularidades como firmas planas, es decir, firmas que se repetían iguales, rúbricas presumiblemente falsas, códigos QR incompletas y falta de código de la firma digital de la máquina de votación. Pero así como esa, hay más pruebas de la falsificación de actas desarrolladas por el ultraderechismo bajo una narrativa de fraude auspiciada por sus aliados hegemónicos. Douglas, voy a tratar de ordenar los elementos que considero pertinente que tú desarrolles como abogado. El primero es el desacato del excandidato Edmundo González al no ir a las audiencias que estipuló la sala electoral. La segunda, cuando Enrique Márquez, otro de los candidatos de la derecha, no firmó el acta con su presencia. La tercera, que los partidos que apoyaron a Edmundo González e incluso el mismo Enrique Márquez, el otro candidato, no presentaron pruebas. ¿Cómo se considera eso desde el punto de vista jurídico y judicial? Es decir, si la ausencia es un desacato, la no presencia de pruebas, cuando tú estás acusando de fraude a otro, ¿qué significa? Luego de eso, al publicar en una página web unas cosas que no son ciertas, que son comprobablemente falsas, ¿qué tipo de delito se está cometiendo allí? Además de esto, ese ataque, ese ciberataque al CNE, de comprobarse, como la Fiscalía de la República está desarrollando la investigación, que los que cantaron fraude son justamente los que patrocinaron el ataque, el ciberataque al Consejo Nacional Electoral. Bueno, aquí hay una conformación de un macro delito, no sé cómo llamarlo, explícanos tú. Bien, ya la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en una de sus audiencias señaló el carácter en el que incurrió el candidato de la extrema derecha por no acudir a los dos llamados esenciales para comparecer en las audiencias. Y lógicamente recordemos que el fiscal general de la República ha estado presente en todas y cada una de esas audiencias y le corresponde en este caso a la presidenta de la sala electoral, una vez constatado en actas la ausencia de este candidato, el fiscal general abre la averiguación correspondiente para determinar los ilícitos y la aplicación de las sanciones penales a las que hubiera lugar. Igualmente, uno de los que más conocimiento de causa tiene por haber sido rector del Consejo Nacional Electoral es Enrique Márquez. Él está actuando exprofeso de mala fe porque es conocedor de primera mano de la normativa que regula al Consejo Nacional Electoral, pero también
que regula los procesos contenciosos electorales. Y no únicamente es que se ha negado a firmar, como lo ha señalado, sino que ha manifestado que es un proceso que no tiene ningún sentido y que él jamás se le dijo en qué consistía, cuando el resto del país entiende a perfección en qué consiste el proceso que se está llevando a cabo. En cuanto a los representantes, a las tres organizaciones de carácter político que acudieron pero no presentaron ningún elemento probatorio, una vez que quedó bien claro cuál era la finalidad del proceso, indiscutiblemente pues que aquel que acude a un proceso y no presenta pruebas, pues sencillamente en el principio de la comunidad de prueba, los otros candidatos y las organizaciones de carácter político que así lo hayan hecho, esas serán las que valorará en definitiva el tribunal, así como las que aportó el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la publicación en una página web de los resultados de un 30% de las actas, bueno, esa es otra línea de trabajo que la sala electoral tiene para determinar la veracidad del contenido de esa publicación y lógicamente los delitos que allí se desprendan, una vez que los expertos determinen fehacientemente con las prácticas correspondientes a la determinación de la veracidad y licitud de esas actas publicadas, pues los delitos que correspondan. Igual en cuanto a el ataque cibernético al cual se señaló fue víctima el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. De tal manera que ciertamente estás en lo cierto. Una vez que corresponda a la sala electoral pronunciarse en su sentencia, va a tener varios ítems en su resolución que abarcará pues lo que surja de toda el acervo probatorio aplicando los métodos que la ley establece para determinar el sistema probatorio en este caso. Bueno, Douglas, fíjate, entonces aquí hay un protagonista de esta historia muy importante que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reelecto según los resultados del CNE. Vamos a ver, entre las cosas que ha dicho, qué piensa él al respecto. Ya se ha demostrado suficientemente que desde el odio, la venganza y el revanchismo es imposible conducir un proyecto político. El fascismo ha fracasado en Venezuela. Lo tenemos derrotado, pero tenemos que consolidar la victoria frente al odio, frente a la mentira, frente a la manipulación, frente a la campaña sucia que ha sustituido la política como bien humano. Douglas Querales, como abogado, como experto jurídico, jurisconsulto, brevemente, ¿cuál debería ser la sentencia de la Sala Electoral de la Suprema Justicia? ¿Qué elementos debería tener brevemente? 1, 2, 3, de acuerdo, si al final se puede verificar que la data del CNE coincide con la de los partidos políticos que presentaron sus pruebas, por supuesto, excepto las que no llevaron pruebas. Si todas ellas coinciden electrónicamente y físicamente, ¿cuál debería ser la sentencia de la Sala Electoral? Sin apasionamientos ideológicos, sino como analista jurídico. La sentencia más esperada nacional e internacionalmente que pueda emitir la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tiene dos parámetros esenciales
en el trabajo que se está haciendo. Uno, que el Consejo Nacional Electoral emitió 2 boletines a través del cual emitió unos resultados que daban ganador y como presidente reelecto a Nicolás Maduro Moros. Ese es el primer elemento a cotejar. Y el segundo, lógicamente, es todas y cada una de las actas que se emitieron, tanto de carácter digital como las que se encuentran en las cajas que han sido revisadas estos días, de tal forma que con ansias esperamos, no queremos hacer ningún pronunciamiento adelantado al respecto, pero lógicamente que son 2 tesis las que están por determinarse en este proceso. Uno, el de la derecha extrema, que manifiesta que los resultados fueron 70-30 y los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral de algo así como 52 para la reelección del presidente Nicolás Maduro. Este es el punto central que debe contener, número 1. Y una vez que esta sentencia se emita, lógicamente pasa a tener carácter de cosa juzgada y de ahí en adelante no queda, una vez que se han notificado todas las partes y el país, no queda sino esperar el 10 de enero para la juramentación y toma de posesión para el nuevo periodo 2025-2031 del presidente Nicolás Maduro. Me queda poco tiempo, pero me queda una duda que es importante, que creo que es bueno delimitar. En esta sentencia, la Sala Electoral podría de repente incluir e instar a la Fiscalía General de la República a que proceda como acusador oficial que es, con la gente que dijo que había fraude, que sacó una página web con documentos falsos, que no fue para el Tribunal Supremo de Justicia, que generó este escándalo que incluso provocó la muerte de 25 personas, la quema de estructuras. Brevemente, ¿la sentencia podría incluir instar a la Fiscalía a hacer la investigación y acusar? Absolutamente sí, pero fuera de eso, recuerda que ya el fiscal general de la República en las ruedas de prensa ha señalado las averiguaciones que ya están abiertas con respecto a los hechos de violencia fomentados por la extrema derecha en el país, pero no menoscaba que en la decisión de la Sala Electoral con respecto a los resultados de los expertos y las afirmaciones que se hicieron y el saldo de violencia, el saldo negativo que hubo para el país por haber incurrido en acciones de odio, de venganza y de violencia, estén contenidas, instando en este caso a la Fiscalía General de la República, como lo has dicho, para que proceda en consecuencia a abrir y las averiguaciones y determinar las responsabilidades a que bien hubiera lugar tanto a los autores intelectuales como a los autores materiales. Muchas gracias, Douglas Querales, por tu muy útil participación en este programa de hoy. Quédate para que escuchen las respuestas que nos dieron nuestros perceptores, nuestra audiencia, de acuerdo a la encuesta que hicimos. El contexto es el siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia avanza en el proceso vinculado con el recurso contencioso electoral para dirimir y aclarar todo lo concerniente a las elecciones del 28 de julio. Cuando se pronuncie, ¿qué harán los excandidatos, partidos políticos y ciudadanos? Colocamos 4 opciones. La primera, acatar y promover la paz, así lo dice 34%, un tercio de la audiencia. Profundizar diálogo y desarrollo nacional, solo 8% piensa eso. Un 6% piensa que van a aceptar la realidad y reorganizar sus ideas. Y la cuarta opción, la que más participación tuvo, 52% piensa que la ultraderecha va a desconocer la institucionalidad del país. Muy grave
que eso llega a ocurrir, pero es lo que piensa la mayoría de la gente. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque el pueblo es muy sabio. Ahora, ¿qué tendrá que hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral frente a esa posibilidad? Bueno, gracias Douglas, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Guillermo. No, gracias a ti. Vamos a hacer una conclusión con respecto a todo esto que hemos desarrollado en este programa hoy, que creo que fue muy interesante. Quizás muchas personas pensarán que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está solo buscando, y con razón, certificar y por tanto legitimar aún más su reelección presidencial luego de que la ultraderecha extrema introdujera la idea de fraude en el escenario mediático sobre todo. Pero si lo observamos mejor el asunto, con esta acción en la que participan los poderes electoral y judicial en conjunto, lo que se está comprobando es que sí hubo fraude, pero cometido justamente por los actores de la derecha extrema instrumentalizada por los poderes fácticos y corporativos transnacionales que tienen su asiento político en Washington, Nueva York y ahora también en Silicon Valley. Pero, como lo saben muy bien los abogados y expertos en los procesos jurídicos, después de que concluya este proceso judicial vinculado con el recurso contencioso electoral y se certifica el resultado electoral que la mayoría de los venezolanos estima correcto, la sentencia que emita la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pasará al terreno de lo que se conoce como jurisprudencia, es decir, servirá de referencia nacional y tal vez, y ojalá internacional, para que la voluntad electoral de una nación sea protegida y respaldada por las leyes e institucionalidad de un Estado fuerte como el que se está consolidando con la Revolución Bolivariana, que sigue llamando la atención del mundo desde el sur.